Muy buenos días o buenas tardes a aquellos hermanos, hermanas, oyentes que nos están siguiendo desde las redes sociales, a través del Facebook. Buenos días, aquellos hermanos que se están conectando a esta hora de la mañana. Esta clase va a ser grabada para aquellos que no lo puedan hacer. En esta nueva clase de método de estudio bíblico. Les habla el pastor Daniel Carlos, después de algún tiempo que hemos parado un poco por las diferentes actividades que, como ustedes saben, en el mes de diciembre siempre tenemos muchas actividades, pero gracias a Dios nos hacemos un tiempo, ¿no? Entonces, agradecerles a cada uno de ustedes por estar siguiendo estas clases, que lo estoy haciendo de manera pausada, de manera breve, pero también indicando paso a paso lo que estamos realizando en esta clase de método de estudio bíblico. Bueno, sé que muchos estamos con actividades, estamos ya sea actividades académicas, laborales, personales, pero también el cristiano maduro ha aprendido a separar un tiempo, a separar una hora, un tiempo para el estudio bíblico. Si usted quiere crecer en la palabra de Dios, usted quiere crecer en su ministerio, si está llevando de repente algún grupo eh, de liderazgo, un grupo de enseñanza, o simplemente quiere crecer en el estudio de la palabra de Dios, bueno, estamos empezando ya desde hace varias semanas con este curso de método de estudio bíblico. Haciendo un breve o brevísimo repaso, hemos visto pues algunos aspectos de el estudio bíblico, las tres etapas específicamente, que es la observación, la interpretación y la aplicación. Nos hemos detenido un buen tiempo en lo que es la observación, porque vale la pena esta etapa, pues a veces por no observar bien palabras, verbos, tiempos, conectores, personajes, tema central, etcétera, podemos aplicar de frente la palabra de Dios de una manera incorrecta. Y eso no es lo que uno quiere hacer, ¿no? O cometer el error en el método de estudio bíblico. Hemos visto algunas dificultades, algunos aspectos positivos y negativos que les voy a hacer recordar en esta clase. Hemos avanzado con la observación previa, hemos avanzado con la observación primaria, y nos hemos detenido en la observación profunda. Por eso se llama profunda, ¿no? En más detalles, con 6 preguntas, con 12 preguntas, y ahora estamos en la parte de los propósitos de las preguntas, ¿no? Y también en los conectores lógicos para la observación. Hemos visto la primera parte y vamos a continuar con la segunda parte de los conectivos o conectores lógicos para la observación, que son palabras claves que van a conectar una idea u otra, y vamos a ver los diferentes tipos de conectores que hemos visto hasta el momento y lo vamos a completar en esta clase. Vamos a empezar con una oración para que Dios nos guíe, nos muestre paso a paso cómo estudiar su palabra. Les invito a orar. Amado Señor, te damos gracias porque en todo tiempo podemos disponer siempre, Padre, de un momento de poder estudiar tu palabra, poder enseñarla, poder estudiarla. Y Señor, te pido que nos guíes siempre por medio de tu Santo Espíritu a esta clase y todas las clases para hacer un correcto estudio de tu palabra. Sé que se necesita esfuerzo, tiempo, pero como hijos tuyos hemos aprendido a esforzarnos, a dar tiempo y prioridad a tu palabra. Señor, bendice a aquellos oyentes que están conectados ahora, como aquellos que van a ver este video más adelante. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, un breve repaso simplemente de lo que hemos visto hasta este momento. Bueno, hacerles recordar las actitudes negativas que a veces se presentan y que van a afectar al estudio bíblico. Recuerden, ¿no? Los desanimados, aquellos que dicen no puedo entender nada. Espero que usted no sea uno de esos desanimados, ¿no?
Sí, requiere trabajo, requiere tiempo, requiere esfuerzo, pero vale la pena llevar un estudio bíblico personal. También están los negativos, recuerden, ¿no? Los que dicen, yo dudo que cualquier cosa que descubra realmente me ayude. Entonces es negativo ya empezando en el estudio de la palabra de Dios y esa actitud no debemos tener. Como tampoco los de corazones cerrados, ¿no? Yo no puedo ir con un corazón cerrado a hacer mi estudio bíblico de la palabra de Dios, ¿no? Son los que dicen, no creo todo ni quiero cambiar. Entonces, de antemano ya han cerrado su corazón y no es la actitud correcta de la cual debemos ir a la palabra de Dios. Y mucho menos los perezosos, ¿no? Los que dicen, me parece difícil y me aburre. No quiere leer, no quiere estudiar, no quiere esforzarse, quiere todo fácil, quiere todo listo. Y aquí vemos las cuatro actitudes que en su momento ya le expliqué, pero quería hacerles recordar para que no caigamos en esas actitudes. Yo sé que estamos con diversas actividades, pero esas actitudes no debemos permitirnos, por lo menos el creyente maduro que quiere avanzar en su vida cristiana, en el entendimiento y estudio de la palabra de Dios, a darse a estas actitudes negativas. Sin embargo, sí debemos cultivar y avanzar en las actitudes positivas, ¿no? En el estudio bíblico. Justamente ahí están los que tienen la actitud positiva, aquellos que dicen, es difícil, pero puedo. Es difícil a veces armar mi tiempo, esforzarme, pero yo sé que el Señor me va a ayudar y puedo hacerlo. Porque Dios no me va a pedir algo que no lo pueda hacer. No quiere decir que sea fácil, aunque sea difícil o trabajoso, pero lo podemos hacer. En esa actitud positiva tenemos a los receptivos, ¿no? Los que dicen mi vida y mi corazón están abiertos a lo que yo pueda descubrir en la palabra de Dios para mi vida. Los que siempre están expectantes, ¿no? Los que dicen espero que Dios me hable, que Dios me muestre en este estudio del capítulo, del verso, del libro, de la carta, de lo que yo esté leyendo de la palabra de Dios. Estoy expectando la enseñanza que Dios tiene para mi vida. Y los fieles, ¿no? Los que dicen, tengo la voluntad, tengo el compromiso de cumplir y practicar también la palabra de Dios. Es decir, no me quedo solamente con el entendimiento académico del estudio bíblico, sino que mi voluntad y mi compromiso está para obedecer, para practicar la palabra de Dios. Espero que usted esté cultivando esas actitudes positivas en el estudio bíblico y no se esté desanimando con esas actitudes negativas. Las actitudes negativas, desechémoslo, pongámoslos a un lado y vistámonos hay que ponernos las actitudes positivas para llevar adelante el estudio bíblico que cada uno de nosotros hemos elegido. Y como ya les compartí, ya sea que usted siga conmigo este método de estudio bíblico en la carta de Colosenses, estamos teniendo como base la carta de Colosenses, y usted lo sigue a la par, paso a paso, o usted ha elegido, como algunos ya, algún capítulo, algún verso, algún libro o carta de la Biblia para poder estudiarla a la par. Obviamente no elija textos muy largos o libros si es que va a elegir, ¿no? Por ejemplo, estudiar todo el Salmos no es difícil, pero va a ser bien trabajoso, ¿no? O de repente todo Ezequiel o todo Isaías, que tiene 66 capítulos, pero empiece por lo corto, ¿no? Quizás un capítulo. Ojo, aquellos que han elegido un capítulo, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, de hecho tienen que entender el contexto, ¿no? De dónde está ubicado ese capítulo que usted ha elegido para estudiar. Por ejemplo, si yo he elegido el capítulo 24 de Mateo, tengo que entender el contexto de Mateo, ¿ok? No quiere decir que me voy a centrar solamente en ese capítulo. Antes, en la observación previa, en la observación primaria, tengo que leer toda la carta, todo el libro o todo el evangelio en este caso, ¿no? Y una de las cosas que hemos dicho o que he dicho también es que debo leer varias veces, ¿ya? Por eso que les hice recortar las actitudes positivas, ¿no? Aquel que ha puesto su voluntad y a pesar que es difícil, le da con todo para seguir en el método de estudio bíblico. A veces nosotros no tenemos la costumbre de leer o leer varias veces y es ahí en que a veces
encontramos una dificultad, ¿no? Entonces, como no queremos leer muchas veces, nos olvidamos de detalles a la primera lectura, ya yo quiero entender, yo quiero ver el tema central, los personajes centrales, no, hay que leer varias veces. Entonces, repito, ya sea que usted esté llevando el método de estudio bíblico a la par conmigo en la epístola de Colosenses, o un capítulo o un libro o una carta que usted haya elegido, ¿ok? Eso va a depender de lo que el Señor le esté guiando, como algunos ya han elegido y me preguntan y les asesoro y les digo, mire hermano, sí, está bien, no, está bien, corrija esto o no. Es más, tenemos un grupo de WhatsApp donde constantemente los hermanos están, todos los que desean, obviamente, se están comunicando. Algunos que de repente tienen alguna dificultad lo están haciendo más pausado y está bien, es de acuerdo al ritmo y el tiempo que usted va a disponer para el estudio bíblico. De hecho, ya les digo que todo este material, ya sean las diapositivas, ya sea el estudio del libro de Colosenses, ya sea todas las clases de este curso de método de estudio bíblico, lo estoy compilando en un archivo, tanto en diapositivas como en archivos, en imágenes, y se va a poner a disposición a todos aquellos hermanos que maduramente y fielmente quieren seguir el método de estudio bíblico, es decir, que quieren estudiar fielmente y de manera perseverante y constante la palabra de Dios. ¿Ya? Aquel que no lo desea, simplemente no lo va a recibir. ¿Ok? Entonces ya se está elaborando, estoy elaborando todo este material que se va a colocar en un paquete, en una carpeta y disponible para aquellos que lo desean obtener. Como también estoy empezando a elaborar un conjunto de cursos, tanto básicos para el discipulado y para el estudio de la palabra de Dios, que más adelante voy a poder anunciar a cada uno de ustedes. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en, en la etapa de la observación, hemos visto la observación previa, la observación primaria, la observación profunda. En la observación profunda hemos hecho 6 preguntas importantes de la observación: el dónde, el cuándo, el quién, el qué, ¿no? El cómo y el por qué. 6 preguntas importantes en la etapa de la observación profunda, como también 12 preguntas relacionantes, ¿no? Que ya en las clases anteriores y en los videos anteriores, tanto en Facebook como en YouTube, en el canal de YouTube Estudiando la Biblia, se ha colocado esos videos. Bueno, gracias a Dios ha podido Dios proveer una cámara para una mejor transmisión, ¿no? Tener una buena tecnología, y en eso estamos, ¿no? Que Dios siga proveyendo para que la recepción, tanto del video, del audio, de los materiales audiovisuales, pueda ser nítido y usted pueda entender y no tener ninguna dificultad. Después de esas 12 preguntas eh, relacionantes, hemos empezado con las conectores o conectivos lógicos para la observación, ¿no? Estos conectores o conectivos lógicos justamente me dicen el nombre, ¿no? Conectan algo. Son de diferentes tipos. La primera, hemos visto los conectivos de contraste, como ustedes están observando en la pantalla. Estos conectores de contraste, ¿para qué nos sirven? Significa que es diferente que. Estos tipos de conectores nos van a dar la diferencia de una idea, de una cosa con otra que el autor o los autores van a utilizar. ¿Cuáles son esas palabras que conectan y que nos van a servir de contraste? El conector pero, pues,
mucho, mucho más, no obstante, aún, ya, de otra manera, sino que. Entonces, estos nos van a decir y nos van a mostrar o nos van a conectar algo que es diferente a otra cosa, ¿no? Como lo que hemos visto en Colosenses 1:26. Vale la pena hacerles recordar, si es que no han visto el video, para que con paciencia podamos entender. No solamente estoy dando ejemplos de la carta de Colosenses que estamos viendo, sino que en otros pasajes también, ¿no? Como dice el verso 26, Pablo está diciendo del gozo que él tenía por padecer por la iglesia de Cristo y de la cual él ha sido ministro. Verso 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, ¿no? La iglesia, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto, él era ministro de ese misterio, ¿no? Ese misterio había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahí vemos el conector de contraste, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es el contraste ahí? Que el misterio que había estado oculto muchos siglos, pero en contraste ahora ha sido manifestado a sus santos, es decir, ya no está oculto, ¿no? Ese misterio, a diferencia de ahora, con el conector pero, nos está diciendo Pablo, eso que estaba oculto, pero que ahora es manifestado ese misterio. Como también lo vemos en el mismo Colosenses, capítulo 2, verso 17, ¿no? Cuando Pablo dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, aquí tenemos que ir obviamente al contexto, ¿no? Al contexto. Recuerden que Pablo luchaba y se preocupaba por la iglesia de los colosenses, a la cual él no conocía, sino más bien que Epafras lo había visitado en la cárcel y le contaba todo referente a la iglesia de Colosas, tenía un amor por ellos y Pablo ora juntamente con Timoteo también, cuando dice en el verso 9 del capítulo 1, por lo cual también nosotros, ¿no? Pablo y Timoteo empiezan a orar por ellos, por el peligro de las sectas, de la falsa filosofía y de un movimiento llamado gnosticismo en ese momento, que peligraba la doctrina y la persona de Cristo, ¿no? Y no solamente el gnosticismo, aún las filosofías griegas, las corrientes orientales místicas, aún el judaísmo mismo, ¿no? Por eso Pablo le habla de la circuncisión desde el verso 11, 12, que todo eso fue anulado, esos decretos que eran contra nosotros, que Dios los exhibió públicamente allí en la cruz, anulando ese decreto. Y el verso 16 le dice, por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo esto venía del judaísmo, que también era un peligro que les arrastraría o les podía arrastrar a los hermanos, a la iglesia, a toda esta serie de cosas que se les pretendía imponer a los hermanos, ¿no? Porque los judíos, según la ley de Moisés, ellos eran los que guardaban las fiestas, los días nuevas, los días de reposo, ¿no? Y Pablo le dice, todo lo cual, todo eso, ¿no? Es sombra de lo que había de venir. Pero en contraste, ahora, ahí está el conector lógico, ¿no? El conector de contraste. Pero todo aquello que era sombra de lo que había de venir, la luna, las fiestas, celebrar las lunas nuevas, días de reposo que vemos en Levítico, pero en contraste que el cuerpo es de Cristo, es decir, ya no deben quedarse en la sombra de aquello, en contraste ahora con el cuerpo de Cristo, ¿no? Lo mismo encontramos en el 23, siguiendo la misma línea de enseñanza de Pablo, desde el 20 le dice, ahora ustedes han muerto, ¿cómo pueden estar ahora nuevamente, no sometiéndose a los rudimentos de este mundo, como no manejes, no gustes, no toques,
etcétera, que eran simplemente mandamientos de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Dice, tales cosas tienen a la verdad eh, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, a lo que se llama esto el ascetismo, ¿no? Todo un conjunto de supuesta santidad, de no hacer, no tocar. Dice, pero, ahí está el conector de contraste, ¿no? Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, diferente a esto, ¿no? No va a tener ningún valor. Lo mismo vemos en el verso 8 del capítulo 3. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas, si han muerto, ¿no? Y han resucitado con Cristo, pero ahora dejad también. Bueno, solamente estamos repasando, viendo también otros ejemplos que vemos en la carta de Efesios, capítulo 2, versículo 3 y 4, ¿no? Donde dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos dio vida, ¿no? Entonces, ese pero, el conector de contraste. Éramos así, pero Dios nos dio vida. Éramos muertos, éramos hijos de ira, pero ahora Dios. En contraste de lo que éramos a lo que ahora Dios nos da por su misericordia. ¿Se dan cuenta hasta este momento cuán importantes son los conectores lógicos? Y solamente estamos hablando de uno, el conector de contraste, el pero, ¿no? Que también a veces se va a utilizar en otro tipo. El otro conector de contraste que hemos dicho es el pues, ¿no? Que en Colosenses sí lo vamos a observar. Como por ejemplo en el capítulo 2, en el verso 20, ¿no? Pues si habéis muerto con Cristo, ese pues también es un contraste de lo que éramos antes o en nuestra condición de antes y ahora, ¿no? Pues si habéis muerto con Cristo. Lo mismo vamos a encontrar capítulo 3, verso 1, verso 5, verso 12. Otro donde observamos también es en Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿no? Entonces, ahí vemos también en Romanos 5:18, el versículo 8. Usted puede estar tomando nota, apuntando los versos y en casa está revisando y comparando los conectores que se le está mencionando aquí, ¿no? Recuerden que todo este material va a ser compilado, explicado al detalle de todo lo que estamos viendo en las clases, en las diapositivas, en el estudio de Colosenses, los ejemplos que se está mostrando acá, no solamente de Colosenses, como ustedes pueden ver de otros pasajes también, para que usted detallada y pacientemente lo pueda revisar y pueda enriquecer su estudio bíblico. ¿Ok? Uno más, el conector de contraste, el mucho más. Cuando Pablo en Romanos capítulo 5, verso 9 dice, ¿no? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Bueno, para esto tenemos que estudiar el contexto desde el versículo 1 incluso, ¿no? Que ya en su momento se pudo explicar, ¿no? Mucho más estando justificados. Desde el verso 1 decía, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿no? Verso 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, pues mucho más, ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, no solamente
habiendo Dios mostrado su amor, ¿no? Murió por nosotros, más aún nos salva de la ira, ¿no? Mucho más. Ahí tienen pasajes como el capítulo 5, verso 10, cuando sigue diciendo, ¿no? Pero siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Tienen ahí Filipenses 2.12, Efesios 3.20, para que lo puedan estudiar también. Luego, los siguientes ejemplos que también hemos visto, ¿no? Colosenses 2.5, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, les decía Pablo en el capítulo 2, verso 5, ¿no? Ese conector de contraste también. En contraste a lo que él está ausente, a lo que él está presente en espíritu, lo conecta el no obstante, ¿no? También pueden estudiar Judas 8 o Filipenses 1.18. Y también tenemos en Romanos 11.6, Romanos 11.6, donde dice Pablo, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no sería gracia, y si fuera por obras ya no sería gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Ahí tenemos los conectores ya, de otra manera, que se unen, y Pablo usa acá para contrastar una cosa con otra, ¿no? En este caso la gracia y las obras y las gracias, que de otra manera, si no fuera obra sería gracia, y si es gracia ya no es obra. Parece un trabalenguas, pero Pablo usa estos conectores para diferenciar entonces la gracia y las obras, ¿no? Miren cuán importantes son los conectores. En este caso estamos viendo los conectores lógicos de contraste, ¿no? Recuerden el pero, el pues, el no obstante, el ya, el de otra manera, ¿no? Como también volvemos a nuestra carta de Colosenses, el otro conector de contraste es el sino que, en Colosenses 3.11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, ¿no? Haciendo esa comparación, esa diferencia, perdón, ese contraste, ¿no? Entre circuncisión, bárbaro, escita, sino que Cristo es el todo y en todos. Y ahí tienen pasajes como Romanos, 1 Corintios, Juan, incluso Salmo 118, versículo 17 para el conector, sino que. ¿Ok? Entonces hasta ahí espero que estén entendiendo. Esta clase, este repaso va a estar también subido en el canal de YouTube Estudiando la Biblia, Método de Estudio Bíblico. Va a ser la 9ª clase, donde ustedes pueden ir anotando también. ¿Ok? Recuerden que en un principio les dije que no les voy a dar materiales para que ustedes aprendan a apuntar, a tener su propio cuaderno, como yo tengo aquí, ¿no? Y he sacado mis cuadernos, mis apuntes, para que pueda estudiar de esta manera y ustedes también tengan la costumbre de apuntar, ¿ok? Ya en su momento se les brindará, si es la ocasión, de todo el material, ¿no? El otro conectivo que hemos visto es el conectivo o conector de comparación. Su nombre mismo nos dice que significa que es similar a. Cuando comparamos, estamos diciendo que algo es similar a, no se compara a. Y los conectores son asimismo, también, como y como también. Tenemos en Marcos 4.16, dice, estos son asimismo los que fueron sembrados, hablando Jesús de la parábola del sembrador, ¿no? Puedes buscar 1 Corintios 11.25. Y en nuestra carta de Colosenses 1.10, donde Pablo dice, para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, para que andéis como es digno, ¿no? Haciendo ese conector, usando uso del conector de comparación. ¿Cómo? Es decir, debo andar en similitud o como es digno del Señor, ¿no? Agradándole, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Tienen ahí pasajes en este conector lógico de comparación, el cómo, en el 1.7, en el 10, en el 20, en el 2.7, en el 20, en el 3.12, 18, 22 y 23 también. Hemos visto el tercero, perdón, cuando yo menciono estos demás versos, no solamente pertenecen al cómo, sino también al también, o el cómo también, ¿ok? Ahora sí, el siguiente conector lógico es los conectivos correlativos. ¿A qué nos referimos con los conectivos correlativos? Bueno, son palabras que conectan y tienen una misma relación, ¿no? Otra vez, el así como y el así también. Va a explicar una idea y añade otra idea, ¿no? De esta idea así también añade otra idea, una nueva idea, ¿no? O relacionado. Por eso es correlativos. En el 1.6 dice que ha llegado hasta vosotros, está hablando del testimonio de los colosenses, ¿no? Que agradece a Dios o que ora a Dios por ellos, dando gracias porque había oído de su fe en Cristo, de su amor para los santos, a causa de la esperanza, dice, que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, o sea, así como llegó a ellos, a todo el mundo también. Lleva fruto, ¿no? Y crece también en vosotros. Capítulo 3, verso 13, está más claro, creo también, ¿no? Cuando Pablo desde el verso 12 les dice, vestíos pues, ahora, y ese pues es importante, ¿no? Ya hemos visto, como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo así también? Como Cristo os perdonó. Entonces ahí tenemos el conectivo de correlativo, ¿no? Que relaciona dos cosas, conectan dos cosas o tienen la misma relación. En este caso, en el verso 13, como Cristo nos perdonó, así también ahora tú tienes, viene la idea de que nosotros ahora tenemos que perdonar de la misma manera, ¿no? Entonces, miren cuán importantes son los conectivos o los conectores lógicos. Ya hemos visto el conector lógico de contraste, de comparación, estamos viendo el correlativo que une o conecta una idea, ¿no? Con otra en la misma relación, ¿no? Explica una idea y añade otra idea relacionada con esa, ¿ok? Conectivo correlativo. También hemos avanzado, a ver, al siguiente, ¿no? Perdón, con los siguientes ejemplos. En Juan 17:22, cuando dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, Jesús está orando con el Padre, así como nosotros somos uno. Tienen ahí otros pasajes como Isaías y Salmos en las diferentes versiones, ¿no?
Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. ¿Entienden la idea que está dando Pablo acá? Está conectando o relacionando una idea con otra. ¿Cuál es la primera idea? Como la iglesia está sujeta a Cristo, entonces lo relaciona, lo correlaciona que las casadas también lo estén a sus maridos en todos. ¿Y cuál es el conector que usa? El así también, ¿no? Lo mismo para con los maridos, en el verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que no ama a su mujer a sí mismo, como a sí mismo se ama, ¿no? Entonces, cuán importante es identificar en la observación profunda estos tipos de conectores, ¿no? El así como, el así también. Vamos a avanzar con las siguientes conectores. Tenemos los conectores de razón, ¿no? Que también hablamos de propósitos y razón. Recuerden que el pero también va a usar se va a usar como un conector tanto de razón como de contraste, que lo hemos visto en el primer tipo de conector, ¿no? El pero, el para qué y el por qué, que vamos a ver en los ejemplos aquí, ¿no? En Efesios 6:22 dice, el cual envié a vosotros. Vayamos a Efesios. Pablo ya en la última parte de su carta a los Efesios, desde el 21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber quién, Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Entonces, en otras palabras, ¿con qué propósito o cuál fue la razón por la cual Dios envió a Tíquico para esto mismo, ¿no? O sea, para que les haga saber los asuntos de Pablo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Esa era la razón por la cual Pablo le está enviando a Tíquico. Perdón. También en Efesios 6 nos da otra razón, ¿no? Dice, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Eh, bueno, aquí hay una corrección del texto. Esto es en el capítulo 1, ¿no? Pero usando aquí el conector para, razón, para mostrar en los siglos venideros durante abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús para que se muestre, ¿no? Las riquezas de su gracia. ¿Qué más? A ver, esto voy a corregir, otros textos que vemos aquí. Vayamos a nuestra carta de Colosenses 1:16. Dice, otra de las razones, ¿no? Porque en el verso 16, porque en él fueron creadas todas las cosas. Capítulo 2, verso 1, porque quiero que sepáis, ¿no? La razón por la cual, según el contexto, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. La razón, ¿no? Verso 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Quiero mostrarles la razón
eh, o el propósito por la cual él estaba luchando, ¿no? O la lucha que él sostenía. En el verso 5 y en el verso 9 del capítulo 2 también vamos a observar eso, ¿no? Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, verso 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esto es importante. Vamos a centrarnos aquí un poquito. Viene del verso 8. Pablo quería que ellos no sean engañados, que no sean persuadidos con palabras, ¿no? Muy astutas, muy persuasivas, no sean engañados. Como también en el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Está en peligro y Pablo dice, no sean engañados con estas filosofías huecas, vanas, que vienen de los rudimentos del mundo y no de Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No sean engañados, ¿ok? Con estas filosofías que ponen a Cristo muy por debajo de su posición. Pablo explica la razón o el propósito, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y al decir esto, comparado con el capítulo 1, verso 19, donde también dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, es decir, Dios mismo habitando en él, ya rompía toda lógica del gnosticismo o filosofía que ellos estaban siendo tentados a caer en eso, ¿no? También otro propósito o razón vemos en el capítulo 3, verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, no debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba si ya hemos resucitado con Cristo, dice el verso 1, ¿no? Verso 2, poned la mira entonces en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, es decir, el propósito, la razón por la cual no debemos estar mirando en las cosas rudimentarias del mundo, sino en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ya hemos muerto. Nuestra vida está escondida con Cristo. Otro ejemplo, capítulo 3, verso 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque la razón o el propósito, ¿por qué deben los hijos obedecer a sus padres? Porque esto agrada al Señor, ¿no? Lo mismo en el 24 y lo mismo en el 25. Bien, espero que hasta ahí estén entendiendo el uso o la identificación en la observación profunda eh, de estos conectores lógicos. ¿Okay? Todavía hay bastante por avanzar, sí, ¿ya? Hay bastante. El siguiente conector lógico que vamos a ver es los conectores de resultado. El así que ya, el por tanto y para que ya. ¿Okay? Bueno, antes de seguir quisiera saludar a los hermanos que están conectados, se han dado un tiempo para esta transmisión en vivo. Gracias hermana Montaña, Javier, por sus saludos. Nuestra hermana Grace Chavarría, también hermana desde Costa Rica, le saludo desde acá, Dios le bendiga. A nuestra hermana Paula Domínguez también, gracias hermana, igualmente bendiciones. A nuestro hermano Juan Infantes, también bendiciones. Y a todos aquellos que se están conectando a esta hora. No sé qué horario es en su país, pero aquí son las 11:47 de la mañana, pero seguimos dándole allí al estudio, al método de estudio bíblico, ¿ok? Nos quedamos entonces en los conectores de resultados, ¿no? Vamos a ver los ejemplos, entonces. Efesios 4:14, Pablo va a usar estos conectores, ¿no? Para que ya no
seamos, dice, niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado es que porque Dios ha constituido a unos apóstoles, estoy leyendo desde el verso 8, ¿no? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, ¿no? A fin de perfeccionen a los santos, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál es el resultado? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces Dios ha colocado a estos pastores, a estos maestros, a los profetas y apóstoles que ya fundaron, ¿no? Fueron dones fundantes en la iglesia, con el propósito de perfeccionar a los santos, que estemos unidos. ¿Y cuál es el conector de resultado? Para que ya no seamos esos niños que estamos siendo llevados por cualquier viento de doctrina, que por justamente no atender a la palabra de Dios, no atender a la enseñanza de la palabra de Dios, están pues de esa manera, ¿no? Y como ya yo les mencioné, llegará un momento, y espero que haya llegado ese momento para con ustedes, que ya no solamente está escuchando a un pastor, a un maestro que le está enseñando, y es correcto eso, porque la palabra de Dios dice que ellos están puestos para eso, sino que usted mismo ya no sea un niño, sino sea capacitado, entrenado, para que usted mismo entienda la palabra de Dios, ¿no? A través de un método de estudio bíblico personal. Yo creo que la alegría de un pastor o de un maestro no solamente es haber enseñado a sus alumnos, sino haber logrado que ellos también en un futuro enseñen porque han aprendido. Es decir, una cosa es llevarle un pescado a alguien y otra cosa es enseñarle a pescar. No sé si entienden el ejemplo que les puedo dar, ¿no? No solamente es enseñarle la palabra de Dios, sino enseñarle a que usted estudie la palabra de Dios. Yo creo que ese es un logro en la cual Dios ha puesto en mi corazón para poderles enseñar a ustedes a tener su propio estudio de la palabra de Dios, ¿no? Y tenemos estas herramientas como esta serie de estudios de método de estudio bíblico. Y espero que lo esté aprovechando, ¿no? Capítulo 2, verso 6 de Colosenses, nuestra epístola de estudio. También Pablo usa este conector de resultado, ¿no? Dice en el verso 6, por tanto, ¿no? Está usando el conector por tanto. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ahora, cuando vemos estos conectores de resultado, obviamente nos estás diciendo un resultado. ¿Resultado de qué? Tenemos que ver el contexto, ¿ya? En todos los conectores, pero sobre todo en esto. ¿Resultado de qué? De lo que Pablo está diciendo en versos anteriores. Verso 4, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, como resultado, ¿no? Yo no estoy presente en cuerpo, pero estoy presente en espíritu para que nadie los engañe, ¿no? Y les mueva de su firmeza en Cristo. Por tanto, así como han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. ¿Ya? Lo mismo lo va a decir en el verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Y esto ya lo expliqué, ¿no? Que era el peligro de los judaizantes, de los judíos, en querer que la iglesia, los cristianos estén practicando estas cosas y de esta manera ser desviados, ser engañados, ¿no? De, de Cristo en realidad, ¿no? Lo cual todo esto era sombra de lo que había de venir, pero Cristo es el cuerpo, ¿no? El cuerpo es de Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, decía el verso 6 y el 16, ¿no? Por tanto, nadie os juzgue. Entonces,
en esas cosas de la circuncisión, de guardar los días de reposo, de la luna nueva, de las fiestas judaicas, porque se está refiriendo a eso, eh, que nadie os juzgue en estas cosas. ¿Ok? Si usted tiene alguna pregunta, ya que estamos en vivo, puede hacerla para poder eh, darle alguna respuesta, si en el momento se puede dar, ¿no? Seguimos saludando a nuestros hermanos que se están conectando, a nuestro hermano César Mamani, saludos desde Argentina, un abrazo, igualmente hermanos, un abrazo allá en nuestro país hermano Argentina. Nuestro hermano David Hernández también, hermanos, saludo, que Dios le bendiga. Nuestra hermana Alma Muñoz también, hermanita, Dios le bendiga, siga con el estudio de Colosenses, ponga en práctica estos puntos, estas clases que estamos viendo. Recuerde que estamos en el grupo de WhatsApp, puede hacer sus preguntas, con algunos yo me entrevisto, ¿no? Revisando sus avances, sus trabajos, y me doy tiempo para eso. Aproveche de que en este tiempo de estudiar la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, seguimos. La hora avanza y no perdona, pero nosotros debemos aprovechar bien el tiempo, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Bueno, un pasaje más que emplea el conectivo de resultado es Efesios 2:19, ¿no? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, si vamos a leer el verso 19, tenemos que leer el contexto de todo el capítulo 2, incluso desde el 1, ¿no? Desde el capítulo 1. Pero para no hacerla muy larga, desde el verso 14 dice que Él es nuestra paz, que ha derribado esta pared de separación, que ha abolido en su carne estas enemistades, ¿no? Y nos ha reconciliado, verso 16, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, ¿no? ¿A quiénes? Pues a los judíos, a los gentiles, ¿no? Matando en ella las enemistades. Vino a anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, es decir, a los gentiles, a los judíos, porque por medio de él los unos y los otros, los unos, los judíos, los otros, los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Está haciendo el conector de resultado, es el así que ya. Y viene de los versos anteriores, ¿no? Ya Cristo mató las enemistades, ha reconciliado, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre, así que ya como resultado, ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿Ok? Bueno, si no me equivoco, hemos llegado a la última clase hasta este punto, pero vamos a avanzar, ¿ya? Estamos hasta el punto H, así que ya falta poquito nada más. No desmayen y sigamos fieles. Punto F, los conectivos de propósito, que tienen que ver algo parecido con los de razón también, ¿no? Que decíamos que también podemos hablar de propósito o resultado también como el anterior. Pero aquí vamos a separar uno en especial, que es el para qué, ¿no? Justamente el para qué me está diciendo el propósito o el resultado de algo. Y Pablo lo va a usar mucho, ¿ok? Ahora, ustedes de repente hasta este punto, nadie me lo ha preguntado, ¿por qué solamente pongo ejemplos de las epístolas de Pablo? Bueno, también he mostrado ejemplos de Isaías, he mostrado ejemplos de Salmos, ¿no? Que bueno, imagínense estudiar toda la Biblia encontrando todos estos conectores, nos pasaríamos la vida examinando cada una de ellas, ¿no? Simplemente estoy dando algunos ejemplos, pero básicamente me estoy centrando en las epístolas, en la epístola de Colosenses. Cuando no encuentro este conector en esta epístola, bueno, estoy dando ejemplos de otros libros, otras epístolas, ¿ok? Ojo, no todos los conectores, lógicamente, no todos los conectores que estamos viendo aquí van a estar en mi estudio que yo he elegido, ¿ok? Hay algunos conectores que no están en Colosenses. Simplemente no están. Pablo no los usó.
¿ok? Entonces simplemente es parte del curso, ¿ok? Es parte del curso que yo les enseñe completamente todo el curso, pero no todas ellas se van a aplicar o no todas ellas lo voy a encontrar en la carta de Colosenses, que es nuestro libro de estudio, ¿no? Entonces aquí tenemos el conectivo de propósito, haciendo un paréntesis, lo mismo con las preguntas, ¿se acuerdan? ¿Ya? Bueno, ahora sí. Propósito, nos van a hablar pues este conector para qué, ¿no? Lo cual lo vamos a encontrar en Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? O sea, ¿con qué propósito Dios ha escogido antes de la fundación del mundo a la iglesia? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Bueno, esto es claro, ¿no? ¿Con qué propósito Dios lo hizo? Incluso viene desde el verso 3, ¿no? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Según Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos escogió y nos colocó en esos lugares celestiales? Posicionalmente ya estamos en esos lugares celestiales, la iglesia, el creyente, con el propósito o el para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y continúa diciendo, ¿no? En el verso 6, para alabanza de su gloria. ¿Ok? Seguimos. Bueno, aquí hay una pregunta. Antes saludar a mi hermano Roberto Rodarte. Desde México, hermanos, un saludo a a nuestro hermano Roberto. Nuestro hermano David Hernández también, desde México. Nuestro hermano Juan Infantes nos hace la pregunta, pastor, pero en todas las cartas encontramos conectores, ¿verdad? Sí, en todas las cartas de Pablo vamos a encontrar conectores, ¿ok? Por eso es que la mayoría de los ejemplos que ustedes están viendo es en las cartas, ¿no? De Pablo, Efesios, Romanos, Gálatas, Colosenses, Primera Tesalonicenses, Filipenses, ¿no? Etcétera, ¿ya? Sí, Pablo va a usar muchos conectores lógicos ahí, pero no quiere decir que solamente en las cartas vamos a encontrar. Ya les he mencionado algunos ejemplos de Isaías, algunos ejemplos este, de Salmos también, ¿ok? Pero como les digo, si les mencionara de todos los conectores de toda la Biblia, pues sería algo interminable, ¿ok? Ya va a ser parte de su propio estudio también. Por eso le digo, ya sea que usted está estudiando a la par Colosenses conmigo o eligiendo otro libro. Por ejemplo, un hermano eligió el capítulo de Daniel, otro hermano eligió un capítulo de Salmos y así. ¿Ok? Recuerden que estamos en la etapa de observación profunda, entonces estamos observando qué conectores lógicos va a usar el autor. Y dependiendo de ese tipo de conector, yo voy a identificar y después lo voy a aplicar en la interpretación, ¿ok? Pero ahorita estamos en la observación profunda. No se desesperen, esta es la última parte de la observación profunda. Yo sé que algunos ya están sudando, están cansados, pero es parte, hermanos, del estudio. Ya hay que darle la importancia de vida al estudio de la palabra de Dios. Otro pasaje que vemos este conector de propósito es en nuestra carta de Colosenses. Bueno, varios pasajes, ¿ok? Capítulo 1, verso 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Y ¿cuál es el propósito? ¿De qué está hablando Pablo? Recuerden, Pablo al empezar su carta hace un saludo, les recuerda de su fe, de su amor, de su esperanza, habla un poco de Epafras, que era un consiervo amado, y empieza diciendo el verso 9, por lo cual también nosotros, él también ha usado, recuerden, él también, ¿en qué lo usábamos? ¿Ya? ¿Qué tipo de conector era? También nosotros, ¿quiénes nosotros? Pablo y Timoteo, pues que empezó hablando en la carta en capítulo 1, verso 1. Desde el día que lo oímos, también, así como Epafras, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, así como Epafras oraba, ellos también no cesaron de orar, dice, desde el día que lo oyeron, por ellos, y su oración consistía en lo siguiente, y de pedir, ¿qué pedían en su oración?
que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Solamente en este propósito de oración de Pablo y Timoteo por los colosenses, ya vemos bien marcado el contraste o la defensa de la doctrina contra el gnosticismo, contra las filosofías, contra el judaísmo o la cultura oriental mística de ese tiempo. ¿Ok? Pablo quería y pedía que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Y cómo van a ser llenos del conocimiento de su voluntad? A través de la palabra de Dios, pues a través de su relación con Cristo y de su palabra. Y esto en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Ok? El gnosticismo y las filosofías usaban también estas frases, conocimiento, sabiduría, pero ellos entendían que entre Dios y el hombre tenía una chispa mística, una chispa divina en sí, en que podía conectarse con Dios, pero a través de una nube, una constelación de seres trascendentales, seres místicos, entre ellos ángeles, y que Cristo era uno de ellos nada más. No, Pablo ora para que ellos sean llenos de su voluntad en sabiduría e inteligencia espiritual, sepan identificar lo falso con lo verdadero, en que no se desvíen de Cristo, etcétera. ¿Y con qué propósito? Aquí está el conectivo de propósito, ¿no? ¿Con qué propósito quería Pablo que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Para qué? ¿Para qué me dice el propósito? ¿Para qué oras Pablo por ellos que sean llenos del conocimiento de su voluntad? Para que anden o para que andéis como es digno del Señor. Solamente para que andéis como es digno del Señor. Verso 11, fortalecidos con todo poder. Verso 12, con gozo dando gracias al Padre. ¿Cómo sé esto? Porque por el uso de las comas y del punto y coma, ¿no? Dicho sea de paso, para esto, eh, más adelante o a la par, debemos por ahí de repente si usted puede conectarse a un curso de gramática, como yo lo estoy viendo a través de internet, el uso del sustantivo, ¿no? Del singular, del plural y todo eso sería bueno porque recuerden que la Biblia es literatura, hay que saber, ¿no? Los signos gramaticales, el uso de la gramática, etcétera, ¿ya? Cuando es que se usa una coma, ¿para qué se usa una coma? ¿Para qué se pone un punto y coma? ¿Para qué se pone un punto seguido? ¿Para qué se pone un punto y aparte? ¿No? O sea, todo eso tiene una razón, ¿no? No es porque a mí se me ocurre poner una coma o un punto, ¿no? Por eso es que, no sé si puedan observar, voy a ver acá, por eso es que, ¿se acuerdan al principio de las clases? Yo les dije que ustedes puedan transcribir, ¿no? Ustedes puedan transcribir, bueno, no se ve porque estoy en una aplicación que solamente identifica el rostro, ustedes puedan, como consejo, ¿ok? No como algo obligatorio, transcribir en un cuaderno la porción del capítulo, o en este caso la carta de Colosenses, a mano, ¿ya? Y usted identifica ahí las comas, los puntos y coma, el punto y aparte, los signos de admiración, etcétera. Y usted identifica pues la idea que el autor está escribiendo, ¿no? ¿Cómo usted separa una cosa de otra? ¿Por qué están separados los capítulos, por ejemplo? Y cuando yo lo transcribo a mano, yo no lo separo por capítulos. Lo separo de acuerdo al hilo de entendimiento que estoy leyendo y he identificado. ¿Cuándo es que él termina su salutación? ¿Cuándo es que él está hablando de un tema y está pasando a otro tema? ¿O está hablando de un subtema, etcétera? ¿Ok? Hermanos, es rico todo estudio bíblico que nosotros podemos realizar, pero sobre todo cuando usted personalmente lo lleva a cabo. ¿Ok? Bueno, el para qué estamos, ¿no? ¿Qué es propósito? Colosenses 1:18 también nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia,
Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Por qué es que Cristo es la imagen del Dios invisible? ¿Por qué es que en Él fueron creadas todas las cosas, no sean dominios, principados, tronos, etcétera? Porque en o el primogénito entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, Él sea preeminente en todo. Y este es justamente el tema principal de la carta, ¿no? La preeminencia de Cristo. ¿Se acuerdan cuando hicimos en la observación previa, en la observación primaria, pusimos un título, ¿no? ¿Ok? Y aquí está el propósito, pues, ¿no? Y es justamente, pienso yo, el eje del verso 15 al 19 de la carta con respecto a la preeminencia de Cristo, para que Él tenga la preeminencia, está sobre todo. Él no es parte de una constelación de seres místicos que nos llevan a Dios. Él es el todo y Él está en todo y Él es preeminente sobre todo porque Él es Dios. Lo dice el verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. Y, y algo fabuloso, digo yo, lo dice en el verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. O sea, Él es Dios, pues, y en Él habita Dios. Eso es lo que dice Pablo. ¿Ok? Entonces, ¿cuán importante es este conectivo de propósito? ¿No? Para que andéis como es digno, para que en todo tenga la preeminencia. Verso 25 dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, está hablando él, el encargo que Dios le ha dado para ser ministro, me fue dada, la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué? ¿No? El propósito. ¿Para qué Dios le ha hecho ministro? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Para eso Dios le puso como ministro y administrador del misterio de Dios, que está escondido en Cristo, ¿no? Y así lo mismo podemos observar capítulo 2, verso 2, para que sean consolados sus corazones. Cuando dice en el verso 1, porque quiero que sepáis cuán lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Para qué? O sea, ¿para qué luchas, Pablo? ¿Por qué sostienes gran lucha por ellos? Bueno, el propósito lo dice acá, para que sean consolados sus corazones, ¿no? Y todo lo que dice allí, pero sobre todo a fin de conocer el misterio del Dios el Padre y de Cristo, para que ellos conozcan el misterio de Dios. Para eso él luchaba y sostenía gran lucha, ¿no? Como en el verso 4 también, 2:4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, esto digo con ese propósito, les está diciendo. Capítulo 3, verso 21, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea, ¿con qué propósito no debo, como padre, exasperar a mi hijo? Para que no se desaliente, simplemente está diciendo el propósito que vemos ahí en este verso. Entonces, tenemos aquí cuán importante, y no solamente son los únicos versos, vamos a ver otros más, los conectivos de propósito. Tenemos también otro, capítulo 4, verso 3. Amos, perdón, desde el 2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué, Pablo, quieres que ore por ti? Aquí está el propósito, ¿no? Que estamos viendo en este conector de propósito. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Ahí está el propósito por la cual Pablo ora, pide que oren por él, ¿no? Verso 4, para que lo manifieste como debo hablar. Otro propósito. Verso 6,
Dice, verso 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre sazonada, siempre con gracia sazonada con sal. ¿Por qué, Pablo? ¿O para qué debe, o con qué propósito sería la pregunta? Debe ser nuestra palabra sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Con ese propósito, para que tus palabras, claro, tu palabra debe ser sazonada y debe ser con gracia, con este propósito, para que sepas cómo debes responder a cada uno y no estés hablando de una manera incorrecta, ¿no? O respondiendo. Otro, verso 8. Bueno, aquí está la razón por la cual él envía a Tíquico, ¿no? Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. O sea, con ese propósito les envió Pablo a Tíquico. Verso 12 también, os saluda Epafras. Recuerden que Epafras se le había mencionado ya en el capítulo 1, verso 7, ¿no? Es aquel hermano que quizás él era el que había fundado la iglesia de Colosenses, ha visitado a Pablo en la cárcel y le está contando lo que está sucediendo con la iglesia, ¿no? Entonces, os saluda Epafras, ¿no? Que está a mi lado, digamos, o que está conmigo, o que me ha visitado al menos, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre orando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Y por qué oraba? ¿O con qué propósito oraba Epafras? Bueno, Pablo lo dice, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Qué importante, ¿no? Haciendo un paréntesis, orar de esa manera. Yo sé que está bien orar por la salud de un hermano, por la necesidad de un hermano, pero ¿cuántos de nosotros oramos con ese propósito? No solamente con la oración de Pablo, que hemos visto capítulo 1, verso 9, ahora con la oración de Epafras. ¿Cuál era el propósito por la cual Epafras oraba y pedía al Señor? Que ellos, o con el propósito, ¿no? Para que estén firmes, estén perfectos y estén completos, ¿no? Firme, perfecto y completo. Era el propósito por la cual Pablo pedía a Dios por los, perdón, Epafras pedía a Dios por los colosenses. Entonces, ya a este punto usted debe darse cuenta que en la observación profunda es importantísimo anotar, subrayar, poner en una lista, observar estos conectores que hemos visto, ¿no? Hasta el momento, conector de contraste, conector de comparación, conector de correlativo, conector de razón, conector de resultado, conector de propósito, ¿ok? Y el siguiente es el conector de condición. No se preocupen, ya vamos a terminar, ¿ok? Conector de condición. Y aquí solamente podemos usar el conector sí. Es una condición, es un conector de condición y es el sí, ¿no? Aún en matemáticas usamos esto, ¿se acuerdan? ¿No? Si A cumple la condición, entonces B, ¿no? Aquellos que enseñamos ofimática en Excel, por ejemplo, justamente hay un conector, ¿no? El sí, que da una condición a algo. Si esta fórmula cumple o este número cumple esta condición, entonces se hace esto, ¿no? Si A es mayor que 0, ¿no? Y así. Entonces, también en la literatura, en la gramática, usamos conectores y Pablo lo va a usar acá en este tipo de conector de condición. Sí. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados, ¿no? Y esto viene desde el verso 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte,
para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante del sí en verdad, la condición, si es que verdaderamente ustedes están fundados y firmes en la fe. Esto es lo que Dios ha hecho o va a hacer en ustedes. Capítulo 3, verso 1, ¿no? Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces busca las cosas de arriba. Si realmente pues has resucitado con Cristo, ¿no? Es la condición. Efesios capítulo 3, verso 2. Viene desde el verso 1, ¿no? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, ¿no? Si es que habéis oído la condición. Ahí mismo en Efesios 3:2, el siguiente verso. Perdón, esto está repetido, ¿no? Sí, bueno, acá hay un error que tengo que corregir. Entonces ahí tenemos el conectivo de condición, el sí. Y el último, el conector de tiempo, ¿no? O temporal. Conectores temporales también se le conoce. Aquí tenemos varios. El ahora, el hasta que, el antes, el cuándo, el después, el mientras y el entonces. Todos ellos me hablan de conectores temporales. ¿Ok? Ahí lo vemos en Colosenses 1:21. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, ahora os ha reconciliado, ¿no? ¿En qué tiempo? Ahora. Me está hablando del conector de tiempo. Como también vamos a ver en el verso 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Verso 26, el misterio que había estado oculto desde los tiempos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, o sea, en ese tiempo, ahora, ¿no? O desde ese tiempo ya no está oculto, ya está manifestado. Y en el momento Pablo le dice, ahora ha sido manifestado. Capítulo 3, verso 8. Pero ahora dejad también, no deben postergarlo, ahora deben dejar esas cosas que ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Y el cuándo en Colosenses 3, verso 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El cuando me está diciendo, ¿no? Cuando Cristo se manifieste. Entonces, algo que todavía no ha sucedido, está hablando de su segunda venida, ¿no? El verso 7, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, en otro tiempo. Capítulo 4, verso 16, cuando esta carta haya sido leída, ¿en qué tiempo? En ese tiempo, en ese momento no. ¿Cuándo sea leída? En el momento, en el tiempo en que sea leído, ¿no? Entre vosotros, haced también que la carta de la iglesia de Laodicenses lo lean ustedes y viceversa, ¿no? El 3, ajá, el entonces también ubicamos en el 4, ¿no? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces, un tiempo, ¿no? Entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Listo, hermanos, hasta ahí
llegamos por esta clase. Yo sé que ha sido un poco de repente cansado, pero espero que haya sido enriquecedor para, para ustedes y para todos en sí, ¿no? De lo que hemos aprendido el día de hoy. Saludos también. A ver, el saludo va hasta Houston, Texas. Nuestro hermano Alex Quintanilla, bendiciones hermano. A nuestro hermano David Garrido también y a todos aquellos que han estado conectados y aquellos que no lo han hecho lo van a poder ver la grabación de este video. No se olvide compartirlo para que no solamente usted aprenda, sino que otros también aprendan de este método de estudio bíblico. Así que hermanos, muchas bendiciones. Una vez más, gracias por sus saludos, gracias por estar conectados. Ya vamos la siguiente clase a empezar con la segunda parte del estudio bíblico, que es la interpretación. ¿Ok? Pero antes, no se olvide agregarse también al grupo de WhatsApp donde voy respondiendo, voy revisando los trabajos, las tareas, los avances, los apuntes que usted está haciendo acerca de esta clase. ¿Ok? Muy bien, gracias, muchas bendiciones, que Dios les bendiga. Será hasta otra oportunidad, espero esta semana, si no la próxima. Que pasen feliz Navidad si es que no nos vemos y que Dios les siga bendiciendo en todos y a todos también. Bendiciones.